Hola, buenos días. Vamos hoy ya con la lección 333. El perdón pone fin al sueño de conflicto. El perdón pone fin al sueño de conflicto. Antes vamos a leer la parte 3 de qué es el ego. El ego es demente, así de categórico. En la medida en que nos identificamos con nuestro ego, también estamos locos, como el curso nos recuerda a menudo. Y todos nos identificamos con nuestro ego más de lo que nos damos cuenta. Sin duda, la identificación con el ego es casi total. El ego es lo que suponemos que somos, este personaje que hemos fabricado, la base desde la que actuamos todo el tiempo. Todos nos consideramos limitados, seres separados, viviendo en un cuerpo y condenados a morir en él. Sin embargo, esta locura no es nuestra identidad, no es nuestra realidad. Nuestro verdadero ser, compartido, permanece cuerdo. Y esa es nuestra salvación y la muerte del ego. El ego, lleno de miedo, cree alzarse más allá de lo omnipresente. Dios y su creación es todo lo que existe, pero el ego cree que ha ido más allá. Rechaza a Dios como creador e intenta imaginarse a sí mismo como fuera de Dios y de su creación. El ego se considera aparte de la totalidad. ¿Cómo puedes estar separado de lo que es todo? Todo es todo. No hay nada más allá. Si lo incluye todo, no hay nada que quede fuera de este todo. Incluye todas las cosas. El ego se considera separado de lo infinito. La misma idea. Está claro que todos estos ejemplos son completamente imaginarios. No es posible estar separado de lo infinito. Pero el ego, desafiante y de manera demente, cree que ese es su estado. Esa es la definición del ego. Desde esta comprensión, creer que uno está condenado es el colmo del ego. En su demencia cree también haber vencido a Dios mismo. Eso es la condenación, es afirmar, he logrado desbaratar la voluntad de Dios. La culpa es una negación del ego del poder del amor de Dios. El pensamiento de nunca aprenderé este curso, nunca alcanzaré la iluminación, es una afirmación de que tu voluntad es más poderosa que la de Dios. Si la voluntad de Dios es que seas feliz, la tristeza es proclamar que has vencido a Dios. Si la voluntad de Dios es que seas eterno, la enfermedad y la muerte es proclamar que vas contra Dios. Así, parece muy bestia, pero es así. Vamos a ir dejando entrar estas ideas en nuestra mente. En su demencia cree también haber vencido a Dios mismo. Eso es la condenación, es afirmar, he logrado desbaratar la voluntad de Dios. Lo estoy volviendo a leer para que se nos quede. La culpa es una negación del ego del poder del amor de Dios. El pensamiento, nunca aprenderé este curso, nunca alcanzaré la iluminación, es una afirmación de que tu voluntad es más poderosa que la de Dios. Si la voluntad de Dios es que seamos felices, la tristeza es proclamar que hemos vencido a Dios. El curso nos dice que es una locura pensar que tales cosas son posibles. No nos condena por pensarlas. Más bien, nos dice que dejemos de escuchar tales pensamientos. El ego es algo imposible. Este curso no tiene otro propósito que enseñarte que el ego es algo increíble y que siempre lo será. Dios es infinito, está en todas partes, es todo. Si el ego es un pensamiento que está más allá de Dios, entonces no podemos creer al ego. Tal cosa no puede ser. Vamos a estar hoy pendientes de esto, de no contravenir la voluntad de Dios, ni con tristeza, ni con insuficiencia, ni con carencia, ni con miedo, ni con culpa, ni creyendo que hemos pecado. Todo esto
solo puede ocurrir en sueños, en ilusión. Vamos allá con la lección. El perdón pone fin al sueño de conflicto. Esta de hoy es una lección magnífica. Afirma, sin posibilidad de duda, en palabras muy seguras, que no podemos evitar corregir nuestros pensamientos equivocados de conflicto. Tenemos que enfrentarnos a cada uno de ellos y aplicarles el perdón. Nuestros pensamientos de conflicto deben ser resueltos. No se irán por sí mismos. No podemos enterrar la cabeza en la arena o la cabeza debajo del ala, como los avestruces. Piensa en la lista de estrategias defensivas que nuestro ego nos convence a usar. El conflicto. El conflicto a veces se evade. Dejamos de lado el conflicto. Cuando sentimos una pérdida de paz, vemos la tele o nos vemos de compras. Cuando vemos un muro entre nuestro hermano y nosotros, nos alejamos o nos ocupamos de un montón de cosas. Evitamos enfrentarnos al conflicto en nuestra mente. Esto es una de las formas en las que nuestro ego nos enseña a usar delante del conflicto. La siguiente, se ignora. Aparcamos el tema para pensar en ello más tarde. Un más tarde que nunca parece llegar. La tercera, se niega el conflicto. Fingimos que no existe. ¿Yo enfadado? No, estoy bien, no hay problema. Se encubre, otra manera. Lo disfrazamos, le echamos la culpa a nuestra desilusión o mal humor, a las hormonas, al dolor de cabeza o a un mal día en el trabajo. Pintamos de color de rosado nuestra rabia interna, como nos dice Marianne Williamson. Sonreímos y nos tragamos la ira o el dolor. Sea lo que sea que estamos pensando, no puede ser un pensamiento de asesinato. Se ve en otra parte, no es culpa mía, todo es culpa suya. No estaría sintiendo estos sentimientos horribles si él no fuese tan condenadamente egoísta. Se le llama por otro nombre. Negamos que lo que estamos sintiendo es odio o ataque. Quizá lo llamamos ira justificada o guardar las distancias o defender la verdad. Pero fijaros, si el conflicto en nuestra mente ha de ser resuelto, no puede ocultarse mediante cualquier clase de estos engaños que os he dicho, ni evadirlo, ni ignorarlo, ni negarlo, ni encubrirlo, ni verlo en otra parte, ni llamarlo por otro nombre. Esto es el resumen de todas estas estrategias. Estamos intentando ocultar el hecho de que pensamientos de odio, ira o asesinato han entrado en nuestra mente. Esta costumbre establecida de esconder nuestro ego, de encerrarlo en el armario cuando tenemos compañía, tiene que terminar para que podamos escapar del conflicto, para que podamos atravesarlo y ver que no es real. Esto no significa que en lugar de esconder nuestro ego deberíamos hacer alarde de él o satisfacerlo. No, el propósito no es manifestar el ego, sino expulsarlo, dejarle de hacer caso. Pero no podemos hacerlo si lo ocultamos, y a veces el proceso de quitar la máscara del ego significa que por un corto tiempo al menos daremos rienda suelta al ego en lugar de taparlo. A veces hay que manifestar la ira antes de darnos cuenta de lo profundamente asentada que está en nosotros. Sin embargo, esta es solo una fase de transición. Lo que estamos buscando es la sanación. En lugar de taparlo, lo que debemos hacer es ver el conflicto del ego exactamente como es. Es decir, en otras palabras, reconocer como lo que son el odio, el ataque, el propio aislamiento, que es la separación, la grandiosidad, la ira y el deseo de matar. Verlos tal y como son. Ver donde se cree que está. Esto significa ponerte en contacto con la situación tal como el ego la ve. Por ejemplo, admitir que realmente crees que tu esposo es un malvado o que tú no eres digna de ser amada. Y ver también la realidad que se le ha otorgado. Aquí
reconocemos exactamente lo que pensamos que es la situación, como ego. Entendemos que nos vemos a nosotras mismas como solas en el universo, abriéndonos paso a la vida a zarpazos. Qué real es esto para mí, y sobreviviendo a duras penas. Admitimos que el conflicto nos parece verdaderamente real. Si no estamos en perfecta paz y constantemente felices, hay una razón, y la razón siempre es algún aspecto del ego al que nos estamos agarrando, pero al mismo tiempo negando. Tenemos que ver la realidad que le hemos dado. También tenemos que ver, por último, el propósito que le hemos asignado en la mente. Esto necesita verdadera lucidez y honestidad. El conflicto que sentimos tiene un propósito que nuestra mente le ha dado. El propósito siempre es apoyar nuestro propio ego. Siempre alguna forma del ego de separación, alguna ilusión de ser independiente, de tener una existencia separada. Sea cual sea el conflicto, nosotros le damos su aparente realidad y lo hacemos por alguna razón de mente y oculta del ego. Así que aquí es donde descubrimos nuestro miedo al amor, nuestro miedo a unirnos, nuestra adicción a la separación. Aquí es donde descubrimos nuestra oculta creencia en la culpa y el deseo de castigarnos a nosotros mismos. Únicamente cuando estamos dispuestas a pasar por esta especie de firme examen de uno mismo, tomando total responsabilidad por nuestros propios pensamientos, se quitarán las defensas del ego y la verdad será libre para hacer desaparecer al ego. La verdad es el perdón. Es el perdón el que hace desaparecer todo conflicto y toda duda. Cuando haya descubierto mi propio ego de este modo, perdonar a otros es lo más natural y fácil del mundo, porque he reconocido que mi ego es un invento mío y que la otra persona no tenía nada que ver en ello. He estado actuando por razones de mentes que ya no acepto más ni quiero. Pero si esto es cierto sobre mí, debe serlo también sobre todo el mundo. El conflicto no ha sido real, ha sido una ilusión luchando con otra ilusión, el miedo reaccionando ante el miedo. Y con esa comprensión, mi propia culpa se derrite y queda libre y despejado el camino para que Dios venga. Por lo tanto, hoy volver a escuchar esto si queréis. Os lo colgaré en escrito, porque están muy bien definidos hoy estos pasos del perdón, estos pasos de ver por qué estoy evadiendo el conflicto y lo que tengo que hacer, los pasos detallados, de ver dónde se genera, qué creo, dónde creo que está y qué propósito en el fondo tiene mi mente con este conflicto. ¿Qué propósito escondido tiene el ego de supervivencia a través de este conflicto? Pues el perdón pone fin al sueño de conflicto. Y deseo que esto sea una realidad para todos vosotros hoy. Y que también lo sea para mí. Porque yo siempre he huido del conflicto. Parezco una persona pacífica y que siempre he intentado buscar, pero lo he hecho huyendo de la confrontación. Y esto a veces me ha generado más confrontación. A partir de hoy me comprometo conmigo misma a ver el conflicto de frente, a afrontarlo y abandonarlo, porque es el ego el que me lo hace real. Bendiciones y que tengáis éxito en esta tarea de hoy. Chao.